Yo no puedo decir si se hablaba jaquetía o no se hablaba jaquetía. Pensábamos que era español. Para hablar la jaquetilla se necesitaba un deseo de transmitir. Pero nosotros efectivamente pensábamos que la transmisión era importante, pero otros iban a encargarse de ello. ¿Y tus hijos, con tus hijos hablas español? Todo español y mis nietos lo mismo, y jaquetía, y Y judaísmo, saben- y todo lo saben- entienden. Y entonces, ¿cómo miráis vosotros la jaquetía? Para vosotros, ¿qué es la jaquetía ahora? Es nostalgia de tiempos perdidos. Yo creo más Esta vecina de la nostalgia. Para mí la jaquetía es parte de mi identidad y eso no se pierde, no se puede perder. Es un poco como una lucha contracorriente. Hay cosas que solo existen si uno las aprende uno mismo, que lo vive uno mismo. Con esto pasa lo mismo. Jaquetía sí, vivir así, pero transmitir es muy difícil. أخلص عند está la حشومة ni el fshush أولا غير خلخلاص. No sé por qué me mexí demasiado, años y añiles. Lo llamé y dije, ¿sobre qué? Me chenfeaba, no quería grabar a la descansada de mi madre, no quería hacerlo. Dije, ¿sobre qué? Porque era mujer, porque era de la Fuente Nueva, porque lo hice con otras personas, lo hice con hombres o con gente de la Uzaba, pero a ella no lo hice. Y ahora ¿qué haré? Me mesaré las caras. Ver, quedo yo. Lo haré, enseñaré la quemara mía. No quiero fahmearme, pero de mi edad no conozco a nadie que hable jaquetía como en mi casa. O aquí estoy. Eso es lo que haré, enseñaré la quemara. Que por nombre hablo no se llama, namoróse de Tamar, y aunque era su propia hermana, negros fueron los amores, malo cayó y metido en cama, y un lunes por la mañana